Señor, gracias, Señor. Tú has sido fiel. Ay, Señor, tú has sido bueno. Tu misericordia nos ha alcanzado. Hemos experimentado tu presencia en este lugar. Y después de todos estos testimonios, de todas estas mujeres que han recibido, que han sido impactadas por la palabra de Dios, por la presencia de Dios, yo les voy a dar un resumen. El tema de este retiro de mujeres es creada para este momento. Y hablamos de la historia de Esther. La historia, el libro de Esther es un libro profético, un libro de una historia que vivió el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios usa este libro para celebrar unas fiestas judías todos los años, y recuerdan y leen la historia de Esther, la historia de la liberación, de cómo Dios opera. Y nos recuerda cómo Dios opera en medio de su pueblo. En este libro específicamente no menciona el nombre de Dios, pero está implícito en todo. Vamos a orar. Padre Celestial, hoy yo te doy gracias por tu palabra. Hoy yo te doy gracias por lo que tú has estado haciendo en cada una de estas mujeres. Sabemos que tu obra que la has comenzado la perfeccionas, y que lo que tú tienes para nosotros hoy, Señor, te pido que se active hoy en las mentes y en los corazones de mis hermanos aquí presentes, lo que tú has sembrado en cada uno de ellos, que puedan ver lo que tú estás orando, que se puedan ver parte del pueblo de Dios, que ellos son instrumentos tuyos en el nombre de Jesús. Y con la gracia que Mara compartió esa historia, les voy a dar un resumen de la historia de Esther. Y las chicas ya la escucharon, pero lo hago para los que no estuvieron en el retiro, conozcan un poquito de la historia. Y en Esther 1 habla de la historia de cómo comienza esta historia, y habla del rey Asuero, que era el rey de Persa, y él gobernaba sobre 123 provincias que se extendían desde la India a Etiopía. Yo puse un mapa, no sé si me lo pueden poner por ahí el mapa, para que vieran la extensión de ese reino. Y en la capital era Susa, donde estaban. Y en ese momento él hizo una fiesta y convocó a todos los gobernantes de todas las regiones que estaban bajo su reino, y hizo una fiesta. Durante 6 meses el rey estuvo mostrando esas riquezas. Estaba mostrando a todos el poder que él tenía, su autoridad. Y en medio de esa fiesta, que duró bastante tiempo, él llamó a la reina Vasti para que asistiera. Y ella no quiso. Ahí dice en la palabra que ella también tenía una fiesta. Los hombres estaban en la fiesta y ella tenía la suya, pero el rey la llamó y ella no quiso, desobedió, y él se sintió bien molesto. Consultó a todo ese equipo de consejeros y le dijeron que hiciera una ley, un decreto, y que sacara a la reina, que no podía ser reina, y que en su lugar iba a escoger una nueva reina. Y ahí a esta historia vienen entonces los personajes que son Esther, Mardoqueo y Amán. Y el primer punto es que vamos a hablar es que Mardoqueo y Esther, ellos eran exiliados viviendo en Persia. Ellos vivían, dice en Esther 2, del 5 al 8, que en Susa, en esa ciudad, vivía un judío de la tribu de Benjamín, llamado Mardoqueo.
él era uno de los prisioneros que Nabucodonosor había sacado de la tierra de Jerusalén y los había llevado cautivos a Babilonia. Y en este tiempo, eso habían pasado más de 500 años desde que el pueblo, ellos habían sido cautivos y estaban viviendo dentro de esta tierra extraña. Y ahí viviendo en Persia y lo podemos comparar, porque quiero que hoy veamos que esta historia no es un cuento, es que cómo nosotros nos podemos ver dentro de esa historia, que Persia, que ese mundo, ese gobierno en el cual ellos vivían, es parecido a lo que vivimos hoy, que vivimos donde hay unos decretos, donde hay un gobierno. Hace unos años se publicó una Agenda 2030. No sé si se acuerdan de ella, que todavía, me acuerdo que yo estaba, cuando eso salió, mi jefa, ella venía con un libro y con los papeles, porque todo el mundo estaba viendo que era eso, porque eso es lo que iba a dirigir las industrias, el gobierno. Eso, un grupo de personas se reunieron y determinaron una agenda para el 2030, para el futuro, un decreto de lo que va a pasar en estos próximos años. Pues ahí en ese momento en Persia, él siempre reunía a los sabios y tomaban decretos que afectaban al pueblo. Y es igual como nosotros vivimos hoy. Y las decisiones de otros afectan nuestra vida. Y más adelante dice en Esther 2 que cuando pues dijeron que iban a buscar a estas mujeres para entre una de ellas, que le escogiera una reina, entre ellas estaba Esther. Y decía que Esther no le decía a nadie de qué pueblo ni de qué raza era ella, porque Mardoqueo le había pedido que no lo hiciera. Y aquí ellos ocultaron su identidad. Ellos estaban asimilados a Persia, ya habían pasado muchos años, ya no estaban viviendo de Jerusalén, de su familia, de sus orígenes, y estaban viviendo en un lugar con unos principios, con unas creencias que iban en contra de lo que ellos eran. Y nosotros como iglesia tenemos unos principios del reino de Dios. Y lo que nos dicta el mundo, lo que vemos en las noticias, lo que vemos en las novelas, lo que vemos en las películas, muchas veces va en contra de los valores del reino. Y a veces tenemos que, igual que ellos, tomar decisiones que si nos amoldamos a este mundo o somos transformados. Hemos creído en Cristo, tenemos un Salvador, pero a veces se nota que somos transformados. Acabamos de ver unas mujeres que testificaron, que se atrevieron, aún sudando y temblando. Yo también me siento así. Ellas se sienten sudando y temblando, y después de mucho tiempo, se los confieso, sí, uno se pone nervioso. Es una responsabilidad, es un peso, pero sabemos que no soy yo, es Cristo. Él es el que nos da la valentía y la fortaleza para salir adelante, para que su nombre sea glorificado. Y tenemos que tomar decisiones, ¿sabes? O nos amoldamos al mundo o nos transformamos. Romanos 12:2 nos dice, no se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. De eso hablamos en el retiro y aquí testificaron. Es aquí nuestra batalla. Todos los días luchamos con los pensamientos, las mentiras del enemigo. ¿Y con qué las vencemos? Con la verdad de la palabra, de quiénes somos,
de que somos sus hijos, que somos escogidos, que somos llamados, que somos amados. No nos debemos amoldar a este mundo. Así porque cuando renovamos nuestra mente vamos a poder comprobar cómo es la voluntad de Dios. Cuando batallamos con esos pensamientos y decidimos vencer creyendo la palabra, creyendo las verdades que Dios dice sobre nosotros, su iglesia, vamos a ver la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y es buena, agradable y perfecta. Luego que, siguiendo con la historia, Esther llega allí al harén y tuvo el momento donde le llegó el turno de llegar al trono de Dios, llegar delante del rey por primera vez. Cuando ella llega al trono, le tocó su turno, pues que dice que el rey quedó enamorado. Dice que a Asuero le gustó, que se enamoró, que la amó más que a todas las otras. Y ahí en ese momento le puso la corona y la alumbró reina. Luego que ella era reina, como algo que a veces hacemos y que no puede pasar desapercibido, Mardoqueo descubre, porque él trabajaba en la puerta del reino, del palacio, él descubre que estaban haciendo un plan para matar al rey, se lo dice a Esther, Esther se lo cuenta al rey y lo escriben, o sea, lo investigan y mataron a los que lo habían hecho ese complot, pero allí quedó. Solamente lo anotaron en los libros de las memorias de las cosas que habían sucedido. Luego, en la historia sigue. Espérense que se me descompaginó esto. Ok, ya dijimos que nos amoldamos o nos transformamos. Y seguimos aquí en el tiempo después, el rey Asuero nombra a este próximo personaje que hablaron por ahorita, lo mencionaron, a Amán. Lo nombran jefe del gobierno, le dieron autoridad. Y Amán es tipo del enemigo. Ahorita hablaban de que a veces en nuestras vidas se levantan un Amán, un enemigo. Y a veces sin que nos demos cuenta, porque ellos estaban, preocupados que no descubrieran quiénes eran, viviendo su vida en la secreta. Pero llega, cuando no estamos asumiendo nuestra parte, se levanta un Amán. Y ahí lo nombra Amán, que era descendiente de Agag. Dicen que Agag, de la tribu de los amalecitas, ellos eran enemigos de todos los judíos. Había siempre una guerra entre ellos y los judíos. Busqué y ahí algunos dicen, mira, esto pasó hace más de 500 años, no hay evidencia que ese Agag que es descendiente Amán sea el mismo rey Agag de los amalecitas, que el rey Saúl, cuando Dios le dijo que destruyera a ese pueblo, y no lo hizo, se quedó con el rey y después Samuel fue el que lo liquidó y ahí perdió el favor. El rey Saúl perdió el favor de Dios en ese momento y se levantó. Dios decidió nombrar a David. Pero dicen que ese es de ese mismo. Y hay unas generaciones que están en guerra con el pueblo judío. Y hoy en día, quizás de esos mismos amalecitas, de esa misma generación que odia al Israel, lo vemos en Persia, lo que es Irán, y está
el grupo que lo empezamos a escuchar ahora, jamás. Pues eso todavía sigue operando, se levanta, todo es en ciclo, siempre se levanta el enemigo, pero nosotros tenemos que asumir una postura con valentía frente a nuestros enemigos. No podemos decidir amoldarnos a este mundo. Tenemos que tomar posturas firmes con valentía. Y ahí Mardoqueo, o sea, cuando lo nombraron a Amán gobernante, el rey dijo que había que arrodillarse y darle pleitesía a este hombre. Y Amán y Mardoqueo dijo, en las leyes del Dios que yo creo, yo no me puedo arrodillar ante nadie. Y ahí, cuando él decidió no arrodillarse, entonces la gente se enteró, ya no pudo quedarse callado y decir, mira, no puedo obedecer ese decreto del rey porque mis convicciones como judío no me lo permiten. Y Mardoqueo ni se arrodilló ni inclinaba su cabeza. Y pues, como les dije, se enteraron que él era judío. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó desde ese capítulo 2 a este capítulo 3? Donde él decía que no iba a decir su identidad. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, totalmente entregados y sabemos quiénes somos en Cristo, ahí es que el Espíritu Santo es el que nos pone ese espíritu de valentía, de arrojo, de aunque haya un decreto de que te tienes que arrodillar, que hay un enemigo que se levanta, tú lo puedes enfrentar porque has estado en la presencia de Dios. Y el Señor no nos ha llamado a que tengamos espíritu de cobardía, sino que seamos valientes. A veces cuando somos controlados solamente por nuestra voluntad, permanecemos normales, equilibrados y nos amoldamos al mundo. Y las personas que llevan una vida equilibrada, que se amoldan al mundo, no cambian la historia, ni tienen un gran impacto en el mundo que nos rodea. Son las personas que dan un paso de fe, que toman riesgos, son audaces, son los que impactan al mundo. El Señor ha llamado a una iglesia para que se levante, para que brille. No es para que nos escondamos debajo de la mesa, sino que salgamos al mundo y brillemos y seamos su luz. Y eso solamente lo da el Espíritu Santo, la valentía de salir. Somos personas frágiles, que nos da miedo, pero Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor, de dominio propio. Mardoqueo, al igual que David, perdieron lo que tenía Saúl, sino que ellos, Mardoqueo al igual que David, fueron valientes, tomaron posturas y lo pudieron hacer porque tenían una relación con el Espíritu Santo. Esa intimidad con el Espíritu Santo, eso lo hablábamos ayer, que es una persona, el Espíritu Santo, y quiere que la conozcamos, que nos relacionemos con Él, que permanezcamos escuchando lo que Él quiere para nosotros, que perseveremos en oración. Eso es la clave para que podamos ser valientes. Y demos ese paso al frente, donde lo arriesgas todo. Si nosotros no arriesgamos, no corremos riesgo y nos quedamos amoldados al mundo, no va a pasar nada. Pero el Señor ha llamado a una iglesia a que tome riesgos, a que sea valiente. Y me acordaba de la historia de Billy Graham, que el Señor lo llamó y le habló que iba a ser
unos milagros, que él iba a hacer unas campañas de milagros. Y él empezó a hacerlo. Él se levantó valientemente a orar por los milagros. Pero dice la historia, que no fue hasta las 100 veces que estuvo orando y haciendo campañas que vio los milagros, que pudo ver. O sea, es que a veces tiene que haber perseverancia. Quizás nuestros ojos no lo ven al momento, no es instantáneo, es un proceso la obra de Dios en nuestras vidas. Él nos da la valentía, nos levantamos y hablamos y lo podemos decir una vez, 2 veces, 3 veces, hasta 100 veces. Tenemos que perseverar, pero el alivio viene, el milagro se va a dar cuando abrimos nuestra boca, cuando tomamos postura. Y decidimos vivir llenos del Espíritu Santo. Cuando somos llenos, es ese temor de Dios que opera en nosotros, que nos libera del temor al hombre. No debemos temer a las personas. Tenemos que amarlas, valorarlas y guiarlas. En Proverbios 29:25 dice, si tienes miedo a la gente, tú mismo te tiendes una trampa. Pero si confías en Dios, estarás fuera de peligro. Isaías 51:12-13 dice, y dijo Dios, soy yo. Ahorita hablábamos del gran yo soy, ahí está el nombre del Dios Todopoderoso. Soy yo mismo el que los anima. ¿Por qué tienen miedo a simples seres humanos que no son más que hierba? No lo olviden que yo soy su creador. Yo soy el que extiendo los cielos y afirmo la tierra. No teman al enemigo que con furia quiere destruirlos. Frente a mi poder, toda su furia desaparece. Mardoqueo conocía a ese gran yo soy. Él había escuchado esas palabras. Él decía, yo no me puedo doblar, no me puedo doblegar frente a Amán. Se ha levantado este enemigo, pero no me voy a doblegar. ¿Y qué hizo Mardoqueo? Pues él cuando se enteró del plan que tenía Amán, porque Amán fue a donde el rey y lo convenció para escribir un edicto, escribir una orden que en un solo día todo el pueblo judío iba a ser aniquilado. El enemigo tiene un plan, quiere matar, hurtar y destruir. Quiere callar a la iglesia, quiere mantenerla escondida. Pero Dios hoy nos da un llamado a que tomemos postura. ¿Y qué hizo Mardoqueo? Pues se enteró y rompió su ropa en señal de tristeza, se puso ropa áspera, se echó ceniza en la cabeza y anduvo por la ciudad llorando amargamente. El pecado, el dolor, la crisis que hay en nuestro país, en nuestra casa, las cosas que le pasan a nuestros hijos, rompen nuestro corazón, así como rompió el corazón de Mardoqueo. Que lloramos, que vamos delante de la presencia quebrantados. A veces a los hombres se les hace difícil. Quizás nosotras lloramos de cualquier cosa. Hay algunos hombres que son fuertes, duros, pero Dios nos está llamando a que el pecado, lo que hay en el mundo, quebrante nuestro corazón, que podamos sentir lo que Él siente cuando ve que el enemigo se levanta y nosotros estamos así, como si nada. Dios quiere que el pecado quebrante nuestro corazón, que podamos ir y ponernos esas vestiduras de luto, a llorar, derramar nuestras lágrimas delante del trono de Dios. A veces podemos tener esta misma primera respuesta que tuvo Esther,
¿Qué fue esa primera reacción cuando se enteró que Mardoqueo, su padre adoptivo, estaba caminando por las calles, así vestido con ropas de luto? Dice, estos fueron los argumentos que ella dijo. Todos los funcionarios del rey e incluso la gente, todo el mundo sabe que si tú te presentas ante el rey hay un decreto que sin ser invitado, si tú te presentas ante el rey sin ser invitado, estás condenado a muerte. Y el segundo argumento es que dice, mira, el rey no me ha llamado en los últimos 30 días. Yo no lo veo hace más de un mes que no lo veo. ¿Cuáles son los argumentos que nosotros levantamos cuando Dios nos llama y nos pide algo? No estoy lista, yo no sé hablar, soy muy viejo, soy muy joven, no tengo tiempo, estoy muy ocupada. No, yo no quiero quedar en vergüenza, no quiero perder el control. Tengo temor a ser rechazada, tengo temor a morir. Temor a entregar. Pero Jesucristo venció la muerte. Él dio su vida y nos dice, Él dice, toma tu cruz y sígueme. ¿Y qué quiere decir eso, tomar tu cruz? ¿Qué habla de la cruz? Habla de muerte. Que moramos al yo, que moramos a nuestra opinión, a nuestros deseos, para que los deseos de Dios, lo que hay en el corazón de nuestro Padre, sea nuestros deseos. Que sus pensamientos sean nuestros pensamientos. Que amemos lo que Él ame. Que odiemos lo que Él odia. Que tomemos postura firme. Esa fue la primera reacción de Esther y quizá muchas veces tenemos primeras reacciones así. Cuando Dios nos llama, cuando nos enfrentamos. ¡Uy! Eso me va a doler. Pero vale la gloria. Esa es nuestra tendencia humana. Defender nuestro nombre, defendernos. Y esa es una reacción, nuestras primeras reacciones. Pero sin el Espíritu Santo, nosotros reaccionamos ante el dolor causado por nuestros enemigos. Con el Espíritu Santo vamos a responder de la manera que agrada a Dios. Y aquí llegamos ahí al punto de la historia, donde ella fue confrontada por lo que le dijo Mardoqueo en Esther 4:14. Si no te atreves a hablar, en otras versiones dice, si te quedas callada en este momento, en un momento como este, la liberación, el alivio de los judíos vendrá de otra parte. Es un llamado que Dios te da, ¿sabes? Estás para arriesgar tu vida, ¿sabes? Si no haces nada, si te quedas callada. Pero quién sabe si precisamente has llegado al trono para un momento como este. Hoy el Señor nos dice, no importa la situación que estés viviendo, tú fuiste creado para este tiempo, naciste aquí, estás aquí en Puerto Rico, estás en Trujillo Alto, entre Trujillo Alto y San Juan. Estás en esta época aquí con un propósito. Hablamos de que Dios quiere que tomemos postura, que seamos transformados, que por su Espíritu, que tomamos posturas firmes, que no nos quedemos callados, que el alivio y la liberación viene. La pregunta es, ¿vas a ser parte del equipo? ¿Vas a ser parte de ese ejército de Dios que se levanta para que el sueño de Dios se haga realidad? Que
te alinees a lo que hay en el corazón de Dios para tu vida primero, para tu casa, para tu familia extendida, para tu comunidad, para tu iglesia, para tu nación, para el mundo. Porque Él vino a salvar el mundo y quiere que nosotros tomemos, creamos y sepamos que Dios nos quiere usar a nosotros como individuo y como iglesia para que nos alineemos a lo que hay en su corazón, nos alineemos a su plan y veamos cumplir que el reino de Dios se acerca y desciende cuando la iglesia se levanta. ¿Y cómo saldremos victoriosos en medio de esta amenaza? Ella reaccionó, ella tuvo una respuesta. Dice la respuesta de ella en Esther 4:16. Le dice, ve y reúne a todos los judíos que están en Susa. Convoca a todo el pueblo. No era para ella sola, no era Mardoqueo solo. Era un pueblo, una iglesia que se tenía que mover en ayuno y oración y prepararse. Y ella dice, y por mi parte ayunaré con mis doncellas al igual que ustedes. Y cuando cumpla esto me presentaré ante el rey, por más que vaya contra la ley. Y si perezco, que perezca. Cuando ella dice, y si perezco, y si muero, pues que muera. Es cuando nosotros decidimos entregarle nuestro corazón a Dios. Y decirlo, tómalo, mi corazón te pertenece, mi voluntad te pertenece. Yo no, como dice en las Escrituras, que ya no viva yo, sino que viva Cristo en mí. ¿Qué quiere decir? Muerte. Tenemos que morir a nuestra voluntad y a nuestros deseos. Que se vea Cristo, que cuando caminemos por ahí la gente que olamos a Cristo. Es el testimonio de Cristo en nosotros que hace que la gente se convence y dice, yo quiero eso. Hay algo diferente en ti. Pero tiene que haber un cambio interior en nosotros. Tiene que haber ese clic que hubo en Esther, que desde un momento decir, no, pero... Y empezar a dar argumentos, pero después decir, no, pues si perezco, que perezca, porque para este día fui llamado. Ella creía y entendió en ese momento que era llamado para ese momento. Y la liberación de su pueblo, ella iba a ser parte de ese equipo. Ella iba a ser parte de esa historia. ¿Cómo salieron victoriosos? Pues a través de la oración, del ayuno, de meterse a la presencia de Dios, de permanecer con el Espíritu Santo. Y cuando yo me imaginaba, porque esto no lo dice, yo decía, ella tal vez en esos 3 días de oración hizo una oración audaz, como la que hizo Daniel en el capítulo 9. Dice, escucha las oraciones y súplicas, haz honor a tu nombre, presta tu oído, abre tus ojos, mira nuestra desolación. Apelamos a tu misericordia. En una oración desolada que conmovió el corazón de Dios. Esa oración que tuvo Daniel conmovió el corazón de Dios. Y esa oración que tuvo Esther conmovió el corazón de Dios. Porque aunque ella no lo veía, el Espíritu Santo le estaba hablando al rey. Y empezó a leer y a buscar los libros y se acordó de aquella y leyó la historia de lo que había hecho Mardoqueo. Y dijo, oye, ese hombre no hicieron nada por él, hizo algo grande y no hicieron nada por él. Mira, cuando nosotros oramos, cuando nosotros entramos a la presencia de Dios y hacemos oraciones audaces o aún desoladas, que derramamos nuestro corazón delante de la presencia de Dios, dice la palabra que un corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia, sino lo escucha. ¿Y cuál fue la contestación a la oración de Daniel? Dice, tu petición fue escuchada desde el principio.
tus oraciones, cuando ese tiempo que tú permaneces en la presencia de Dios, aunque tú no veas al momento los resultados, desde ese momento Dios lo escucha. Es en su tiempo que vamos a ver el resultado. Pero nuestra responsabilidad es estar de rodillas, orando y buscando su presencia, que en el tiempo de Él vamos a ver los milagros, vamos a ver cómo la respuesta de Dios viene. Es el Espíritu Santo que se nos da para ayudarnos a cumplir esa agenda de Jesús, de alcanzar al mundo. El Espíritu Santo no fluye sobre nosotros, los creyentes, para hacernos famosos, para hacernos ricos, para que nos conozcan. Tenemos que ser invisibles y que Él se haga visible. Con el Espíritu Santo, con esa unción, es que se sanan los enfermos, que se echan fuera los demonios, que se salva al perdido, que se impacta al mundo. En Hechos 1:8 dice: pero quiero que sepas que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para hacer de mí para hablar de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea y de Samaria, y también en los lugares más lejanos del mundo. El Espíritu Santo viene para que se desborde de ti, tú lo compartas con otros. No te quedes callado. Dios busca un corazón humilde y arrepentido. El pecado rompe el corazón de Dios y asimismo debe romper el corazón nuestro. Déjame ver dónde me quedé. Discúlpenme. Okay. Cuando ella fue a la presencia de Dios, volvemos a la historia de Esther, ella le dijo, ella entró a esa, hubo tres reuniones, la primera fue delante del trono, que halló el favor del rey, él extendió el cetro y allí halló esa gracia del rey. Le dijo, mira, ¿qué es lo que tú quieres? Extendió el cetro de la misericordia, el cetro de Jesús, como decía Mara, de su presencia. Y luego fue que lo que hizo fue invitarlo a una cena. Ella fue humilde, ella no fue ahí a decir, pues yo aquí soy la reina y vengo a decir, no, ella fue con un corazón humilde y en ese tiempo de oración el Señor le dio una estrategia y lo invitó, le dijo, no, yo vengo a invitarte a una cena y te traes, mira, a Amán para que venga contigo. En la palabra dice en Santiago 4:7, sean humildes delante del Señor y Él los premiará. O sea, esa estrategia de ser humilde, de ir delante de Dios en humildad, de reconocer que Dios es el que batalla nuestras batallas, el que va delante de nosotros, pues es la que causa, la que el resultado en nuestras vidas se vea esa victoria. Y entonces entrando a ese salón del trono, ella estaba llena de esa unción, de esa valentía, del poder, y ese poder es el resultado, como dijimos y lo he dicho varias veces, de caminar en esa comunión íntima con el Espíritu Santo. Dice en Juan 16:33, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz.
en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Entonces, en esa primera reunión ella no se atrevió, no le dijo todavía. Él le dijo que lo que tú quieras yo te voy a dar. O sea, ella tenía el corazón del rey, pero dijo, no, pues vamos a reunirnos una vez más. Y a veces nos sentimos que, oye, esto está difícil, mira cuán difícil, cuán poderoso es el enemigo, mira cómo nos tiene, mira, no he visto, mis ojos no ven la operación de Dios. Pero Dios está obrando aunque no lo podamos ver. Y tenemos que seguir declarando que Él venció al mundo, que Él es el Dios poderoso que pelea nuestras batallas. En 2 Corintios dice, nos sentíamos como condenados a muerte, pero esto sirvió para enseñarnos a no confiar en nosotros mismos, sino en Dios. Él es el que resucita a los muertos y Dios nos libró y nos librará de ese peligro de muerte. Confiamos que Él seguirá librándonos. Cuando estamos en esa presencia de Dios, Dios interviene. Y en esa segunda visita, esa segunda cena, esa segunda invitación, el rey volvió a preguntarle, dime qué deseas, reina Esther. Hasta la mitad de mi reino te daría si me lo pidieras. ¿Y qué respondió ella? Si su majestad en verdad me ama, si le parece bien, le pido que salve mi vida y la de mi pueblo. Se ha puesto precio a nuestra vida y se nos quiere destruir. Y él le contesta, ¿pero quién se atrevió a hacer eso? ¿Dónde está ese malvado y asesino que planificó todo esto? Y ella le dice, ella responde, nuestro enemigo es este malvado, Amán. ¿Y cómo le pasó a Amán? Quedó en una pieza. Sus días están contados. Desde el principio Dios dijo que le dijo a la serpiente que tendría enemistad con la mujer, pero que su simiente le aplastaría la cabeza. Desde el principio sabemos que Él está vencido, que Jesucristo venció la muerte en la cruz del Calvario. Quizás ahora lo vemos operando como el príncipe de este mundo, pero sobre su iglesia no tiene poder. Porque cuando la iglesia está llena del Espíritu Santo, la iglesia es fuerte, es poderosa, tiene el espíritu de valentía, donde cuando habla y declara la palabra de Dios, esa palabra ungida, el enemigo tiene que huir. Él tiembla y se va. Cuando la luz llega, las tinieblas se van. No pueden operar en tu mente las tinieblas. Si tú tienes pensamientos oscuros, de temor, eso no viene de Dios. Tú tienes que confrontarlos con la verdad. Y el Espíritu Santo te recuerda esas palabras para decirle, esto no me pertenece. Y en ese momento, cuando nosotros entramos al trono de Dios, entramos a la presencia de Dios y le decimos, mira lo que hace, cómo se ha levantado nuestro enemigo. No es quejarnos con el vecino, con mis papás, o estar quejándome y diciendo que mal me vas, haciéndome víctima. No, nosotros vamos delante del trono de la gracia, delante de nuestros enemigos a presentar la queja y el Señor obra. En ese instante, el rey lo mató en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. Él tiene un plan para destruirte, pero él ya fue vencido. Y ahí, en ese día, vino la liberación del pueblo. Había un decreto de muerte que nadie lo podía borrar.
Pero el Señor le dio un favor. En un día, él fue eliminado el enemigo. Pero el enemigo vuelve a levantarse. Y por eso tenemos este llamado hoy, de que no importa en lo que nos encontramos, la situación que estamos viviendo hoy, el Señor te llama a ti, iglesia, a ti, hombre y mujer, a que no te amoldes a este mundo, sino que seas transformado. Te llama a que tengas una postura de valentía, a que entiendas que fuiste creado para este momento. No es decirle, ay, ahora no, ahorita, mañana. No, es para este momento, es un llamado de urgencia. Para levantarnos, para que el alivio y la liberación llegue. ¿Y cómo es que vamos a salir victoriosos? En la presencia de Dios, a través de ayuno, de oración, de buscar que no nos veamos nosotros, sino que vean a Cristo, el poder del Espíritu Santo, entrando a la presencia del trono. Y por último, dejando que nuestro corazón sea un corazón conforme al corazón de Dios. Mira lo que dice aquí en Hebreos 11:6. Porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Dios quiere que seamos amigos de Él. Él quiere que nuestro corazón sea transformado. Dios dice que Él va a estar con nosotros, no importa lo que estemos pasando. Él dice, yo estaré contigo. A veces la mayoría de nosotros no vemos un alivio que nos está esperando. Vemos calamidad, vemos tragedia y nos sentimos que somos víctimas. Pero nosotros vivimos en un mundo hermoso que está quebrantado por el pecado. Pero Dios no nos creó para vivir en el quebranto. Nos creó con un destino y con una vida maravillosa. Él se hizo hombre para hacerse cargo de nuestro quebranto, hasta el punto de dar su vida en una cruz. Su muerte nos dio vida eterna. Él resucitó de entre los muertos y Él nos invita a ser parte de la recreación del mundo, de que ese reino de Dios se establezca aquí en la tierra. Un día Él va a restaurar al mundo y a la belleza que tenía en mente desde el principio. Él va a reclamar a su familia para que vivamos con Él por siempre. Ponte de pie y vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque hoy tú nos has llamado, nos has confrontado a que tomemos posturas firmes. Nos has llamado a tu iglesia a que seamos luz. Que rompamos con esa mentalidad de víctima y que nos veamos como tus hijos y tomemos esas posturas para decirle al enemigo, tú estás vencido. Para que podamos cambiar la historia con nuestra vida cuando la rendimos a ti, Señor Jesús. Hoy te damos gracias, te adoramos, te bendecimos, Señor. Hoy saca todo lo que hay en nosotros que ha impedido este día, que tu propósito y tu llamado se cumpla en nuestras vidas. Que podamos salir hoy de este lugar creyendo firmemente que tú nos llamaste para este día, para ser tus hijos amados, y que tú eres el que nos transforma. Y
y que tomamos la decisión de entrar al trono de la gracia todos los días, a buscar ese socorro en tu presencia. Y allí es donde tú cambias nuestras vestiduras, donde tú cambias nuestro lamento y pones gozo, pones alegría, pones la valentía que necesitamos para ser parte del ejército de Dios. Y hoy hay un llamado para el que no ha recibido a Cristo en su corazón, que no se ha sentido parte de ese pueblo, de esos escogidos. Solamente hay que decir que Jesucristo, confesar que Jesucristo es mi Salvador, aceptarlo y eres parte de la familia de Cristo. Si hay alguien aquí que no lo ha hecho, puede levantar su mano en este lugar y orar conmigo. Padre Celestial, hoy yo te reconozco como mi Señor y Salvador. Te pido perdón. Te pido que me aceptes y me hagas hoy tu hijo. Te recibo como mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Y hoy hay un llamado a la iglesia a activarse, a tomar postura, a que demos pasos de fe. Que nos unamos a lo que el Espíritu de Dios está haciendo en este tiempo para detener el avance del enemigo. Es la iglesia la que se levanta para que se pone de acuerdo con lo que hay en el corazón de Dios y el reino de los cielos se establece. Que trae su paz, trae libertad, trae sanidad. El Señor está en este lugar. Estamos aquí, puedes pasar, es el tiempo de ministrar. Él está en este lugar. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Y esas mujeres que estuvieron en este retiro, esas mujeres valientes, que fueron sanadas, que fueron restauradas, que fueron selladas por el Espíritu Santo. Es un llamado para que salgas con esa convicción de que tú eres parte de ese equipo, que fuiste creada para este momento, para cambiar la historia de tu familia. Que ya tu pasado no te define, sino te define lo que Dios está haciendo en ti, lo que Jesucristo hizo en la cruz por ti. Y hoy bendecimos a los que están conectados en las redes. Te decimos, eres parte de la familia de Dios, te amamos. Si tienes alguna necesidad, puedes llamar a la iglesia al 755-0090. Gracias, Señor.